Bueno, pues llegamos al fin de este acto, de este proyecto de educación para España. Quiero, antes de acabar con el resumen de esas maravillosas intervenciones de mis compañeros, agradecer, hablando de otros países y de ejemplos que han dicho, que tenemos presente responsables de la Embajada de Holanda, de Dinamarca, de Italia y de Suiza. Un saludo para todos ustedes. A nosotros siempre nos gustó que nos acompañe gente de Dinamarca, de Holanda, de Italia, de Suiza y no de otros países. Por tanto, Luis Garicano resumió muy bien en ese libro del Dilema de España, que el dilema de España era escoger entre Venezuela y Dinamarca. Ya que estáis aquí, nosotros queremos parecernos a Dinamarca. Espero que esto que habéis visto aquí se parezca algo a lo que esperáis y esperamos los europeos de todos nuestros compatriotas europeos. Bien, lo primero para acabar este acto es destacar el talento. Yo estaba escuchando desde aquí y debo deciros, y ya que estoy aquí en Madrid también, que voy a encabezar la lista por Madrid a las generales y que veo aquí a diferentes personas. Veo aquí en las primeras filas y en las últimas, y mucha gente que se ha quedado fuera, lo que veo es mucho talento. Y decía el profesor Cisneros algo importante, ¿no? Que hay que concentrar talento. Bueno, pues a ver si nosotros conseguimos que se concentre talento en la política española también, abriendo las puertas de los partidos políticos al talento, no teniendo miedo al talento. Siempre me habéis escuchado decir, y mis compañeros saben que soy un poco pesado, siempre he dicho que hay que temerle a la mediocridad, nunca al talento. Al talento nunca hay que temerle, porque el talento en definitiva nos hace mejores a todos. A mí, todos los que estáis aquí, que sabéis más que yo, me hacéis mejor a mí. Es la mejor manera de liderar un grupo, encabezando un grupo de gente con más talento que tú. Así que yo estoy orgulloso del talento que hay en Ciudadanos, de la gente que va a estar y que está ya presente en las instituciones, de algunos portavoces que veo aquí, parlamentarios, municipales, de nuestra candidata a las elecciones en Cataluña, Inés Arrimadas, que también nos acompaña, cabezas de lista, secretario general, aquí veo también a Juan Carlos Girauta, que nos acompaña en Barcelona, en ese ariete, en ese lugar importante de este país. En definitiva, gracias por acompañarnos, gracias a los militantes de Ciudadanos por creer en la democracia y hacer primarias, y también por creer en el talento y juzgar a la gente por el talento, que es lo que debe hacer cualquier persona sensata. Dicho eso, que también lo quería aprovechar este último acto antes del mes de agosto, no digo del verano porque a algunos nos va a tocar estar trabajando también este verano para la campaña catalana y para la campaña generales, pero sí último acto de esta cuarta presentación, deciros que también seguramente en el mes de septiembre, tenemos que poner fecha todavía, la pondremos, pero la idea es que en el mes de septiembre podamos hacer la quinta presentación. Recordad que hay 6, tenemos aquí también con nosotros a Manuel Conte, que es uno de las personas responsables de ese aspecto, y vamos a presentar 2 últimas presentaciones fundamentales, ¿verdad, Luis? La reforma en definitiva del actual capitalismo de amiguetes, de ese capitalismo que en definitiva beneficia a 4 pero perjudica a la mayoría de la clase media y trabajadora, para tener verdaderamente mercados libres y a la vez regulados y controlando que el poder político no vulnere los derechos de los consumidores, no vulnere las reglas del mercado y tengamos un mercado verdaderamente competitivo y que beneficie a los ciudadanos. Y también, por supuesto, la lucha contra la corrupción. La corrupción es un factor económico también, no solo por lo que nos roban, sino también por la imagen de país, por lo que se percibe y por la seguridad jurídica de cualquier entorno. En un país donde hay corrupción como España, lamentablemente, muchas veces algunas empresas, algunas inversiones no quieren llegar. Y si encima tenemos gobernantes que quieren romper el país, pues aún es más complicado convencerles de que inviertan en España. Así que vamos a hacer esa presentación para luchar también contra la corrupción en España. Dicho eso, para recordar dónde estamos, en ese cuarto punto de esos 6 puntos, les recuerdo también, para acabar, que hay un segundo pilar de Ciudadanos, que son las reformas democráticas, las reformas de las leyes básicas del país, la ley del Poder Judicial, la ley del Tribunal Constitucional, la Constitución, si hay que cambiarla y en qué puntos habría que hacerlo, los estatutos de autonomía, en fin, las leyes principales, los pilares jurídicos de este país. Para ello nos están ayudando un grupo de juristas de prestigio de este país, encabezados por Francesc de Carreras, por Francisco Sosa Wagner, también con Elisa de la Nuez, en definitiva un grupo de juristas de lo mejor de este país, colaborando para poder presentar antes de las generales
nuestras reformas jurídicas y democráticas, lo que haremos si gobernamos, qué cambiaremos, porque nosotros no solo hablamos, sino hacemos. Y, por tanto, nuestros equipos de trabajo, que son excelentes, están trabajando precisamente en eso para poder presentarles a la sociedad española qué haremos si gobernamos. No queremos sorpresas, queremos decirle a los españoles qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué artículos vamos a cambiar de cada ley y por qué lo hacemos. A diferencia de otros, de fuegos artificiales y de promesas incumplidas, nosotros queremos cumplir con nuestros clientes, que son los ciudadanos españoles que nos pagan el sueldo y que esperan mucho de nosotros. Así que ese será el itinerario hasta las generales. Y para acabar quiero hacer un resumen de las intervenciones, de algunas cosas que se han dicho que me han parecido muy significativas. En primer lugar, la idea inicial que decíamos, todo esto que hemos dicho aquí es imposible, y además es imposible en un país donde no hay mayorías absolutas, si no proponemos un cambio en la mentalidad. Los partidos políticos españoles, los agentes sociales, sindicatos, patronales, el mundo educativo debe entender que no podemos seguir haciendo contrarreformas al modelo educativo. Solo podrá salir adelante esto que hemos dicho si firmamos por escrito un acuerdo con un calendario, con unas reformas determinadas, con un cambio en las políticas y en la legislación y en los presupuestos que permitan todo esto. Así que les puedo decir que, como cabeza de lista de Ciudadanos, seguramente la prioridad de esta legislatura, además de otras reformas, va a ser conseguir y dejarle a la sociedad española, por primera vez en nuestra historia, un pacto nacional por la educación. Este es nuestro objetivo político. Han dicho cosas muy interesantes, Luis, Carolina, el profesor Cisneros. A mí debo reconocerles que me apasiona el capítulo que ha explicado Carolina. Me parece innovador, y Ciudadanos es un partido innovador. Y a mí escuchar en una presentación de educación hablar de arte, de cultura, de expresión artística, de inteligencia emocional, de comunicación y de oratoria, de trabajo en equipo, de valores en el deporte o de idiomas, me parece maravilloso, la verdad. Me parece maravilloso porque seguramente por ese mismo motivo hay 3.300 personas siguiéndonos por streaming, más de 1.000 personas en este teatro, más de 20 medios de comunicación. Porque nosotros estamos innovando también en la política española. Yo mañana recojo un premio en nombre de todos vosotros que me han dado, porque nos han dado un premio por la innovación en la política española. Estamos cambiando las cosas. Porque las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera. Así que a mí escuchar todo esto en una presentación me parece fantástico. Escuchar a profesores de universidades internacionales como Luis Garicano o el profesor Cisneros, españoles por el mundo. Eso que le molesta a otros partidos, que dice que tenemos demasiados profesores trabajando por el mundo. Vaya, hombre, supongo que es mejor ponerlos a dedo y que no sepan nada, ¿no? Pero en todo caso, yo prefiero, como les decía, tener profesores, aunque tengan que venir con jet lag y de otro país a una presentación, que no otros que no lo pueden tener y que seguramente nunca estarían en un acto político con un proyecto como este. Así que yo también estoy muy orgulloso de ese equipo, de más de 50 personas que está trabajando y coordinando Luis Garicano en ese ámbito económico y social. Y en el ámbito universitario y educativo quería destacar de lo que han dicho básicamente una idea fundamental. Tenemos que casar la igualdad de oportunidades con la excelencia. ¿Qué tontería es esa de que hay que escoger entre igualdad y excelencia? A ver, eso es una tontería. ¿Cómo nos van a hacer escoger entre que cualquier alumno pueda estudiar al margen de que su padre tenga dinero o no en la cuenta corriente, o que no pueda trabajar o tener trabajo, y escoger en que la educación pública sea de calidad? ¿Por qué? ¿Por qué nos han hecho escoger 30 años entre igualar a todos por abajo y tener un mal sistema educativo, o crear un sistema elitista con pocos recursos que deja en la cuneta a mucha gente? Nosotros tenemos que apostar por un modelo de la educación pública y concertada, del sistema público, que apueste por la calidad, para que en esa lista de champions o de partidos, en este caso de universidades o de clubes de fútbol, igual, un paréntesis, el ranking ese, yo no sé si habéis metido ya la última Champions, pero he visto que estaba equivocado. Pero en todo caso, al margen de eso, tener a las mejores universidades de España entre las mejores del mundo es un objetivo. No tener a ninguna entre las 200 primeras es un drama. Y, por tanto, la calidad no está reñida con la igualdad de oportunidades.
no queremos dejar a talento en su casa porque no tienen dinero. Así de simple. Porque eso es malo económicamente para un país. Y para acabar con una idea que Luis anunciaba y que hemos comentado antes de la presentación, fijaos lo importante que es la educación para el proyecto de Ciudadanos, que los tres pilares fundamentales de nuestro proyecto político, valores civiles, reformas democráticas y proyecto económico y social, giran y pivotan sobre el modelo educativo. Y os voy a poner ejemplos muy concretos. Valores civiles. ¿Qué es eso de estudiar valores civiles? Pues miren, estudiar valores civiles, voy a poner ejemplos concretos, es respetar las leyes en un país, por ejemplo, cosa que tendrían que aprender algunos gobernantes. Estos días me preguntaban, hablando de fútbol, por cierto, oye, ¿qué pasa? ¿Qué opinan ustedes con los himnos? Si se pitan, si no se pitan, ¿qué podemos hacer? ¿Hay que sancionar? ¿Hay que cerrar el campo? Y yo ponía un tuit un día que luego me he preguntado 1000 veces, digo, hace falta menos pitos y más educación. Menos pitos y más educación. Eso hay que aprenderlo en la escuela, porque a uno, le guste o no le guste un himno, le guste o no le guste una bandera, le guste o no le guste lo que sea, si es educado, no silba lo que representa a otra gente. Y eso se estudia en el colegio. Así que no pongamos solo paliativos, sino vayamos al origen del problema. Y el origen del problema en España es que esos valores civiles no se han estudiado en la escuela. La Constitución es un documento que en cualquier país civilizado del mundo se estudia. Los valores democráticos, la igualdad, la libertad, la unión de todos los españoles y europeos. Y como decía Carolina, eso hay que introducirlo ya en las aulas. Nosotros proponemos una asignatura que se llama Valores Cívicos o Valores Constitucionales, Educación Cívica, en definitiva, para estudiar todo eso. Es fundamental que nuestros alumnos, nuestros futuros ciudadanos, puedan tener claro desde la escuela todo eso. Y yo lo he vivido porque no lo he estudiado en la escuela y supongo que los que vengan menos todavía y sobre todo viendo los resultados, así que nosotros queremos defender esos valores. Otro ejemplo, reformas democráticas. Tenemos aquí a Francisco de la Torre, responsable de nuestro programa fiscal, y seguro que está de acuerdo en esto conmigo. ¿Cómo vamos a poner en marcha un programa y un plan contra el fraude fiscal si en la escuela no enseñamos derechos y obligaciones a nuestros alumnos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en la escuela hay que enseñar a la gente por qué hay que pagar impuestos, qué y para qué sirven esos impuestos. Hay que enseñar a la gente que no solo tenemos derechos, sino también tenemos obligaciones y, por tanto, eso se estudia en la escuela. Muchas de las medidas y reformas que proponen Ciudadanos van vinculadas a un cambio en el modelo educativo. No podremos proponer esos cambios, esas reformas, como ese proyecto para la lucha contra el fraude fiscal, si previamente no trabajamos con nuestros alumnos, con nuestros futuros ciudadanos, ese tipo de medidas. Y finalmente, proyecto económico y social. Pues claro, fíjense, la prosperidad económica, como ha demostrado Luis, está muy vinculada al modelo educativo. Los países más prósperos del mundo, y no es casualidad, tienen buenos sistemas educativos. Y los países socialmente más justos también. Esto también rompe la mentira de que hay que escoger entre excelencia e igualdad. No. Los países que funcionan, y aquí hay algunos embajadores de esos países, tienen una sociedad próspera que reparte su riqueza y una sociedad justa que permite que todo el mundo estudie. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que cualquiera pueda estudiar, pero también que quien estudie repercuta en la economía de nuestro país. Me parece maravilloso y es bueno que haya gente trabajando por el mundo de nuestras universidades y nuestro talento exportemos ese talento. Pero también hay mucha gente forzada a irse porque no tiene trabajo en España, no porque le apetezca. Y por tanto, en el PIB español, en la economía española, también tenemos que rompernos la cabeza, como comentaba Luis, para repercutir nuestra inversión en educación también en nuestra economía. Queremos que nuestro talento pueda libremente irse donde quiera, pero sobre todo pueda quedarse en su país si así lo quiere. Ese es el objetivo político de este modelo. Así que valores civiles, democracia, economía y sociedad, la educación es el pilar fundamental. Me gustaría concluir con una frase que además titulé así el tercer capítulo de mi primer libro, y lo quise hacer porque creo, y quien me conoce sabe lo que confío en el cambio en el modelo educativo para cambiar este país. Y es recordar que la educación no es un gasto, la educación es una inversión. Muchas gracias.